ya tenemos en la línea telefónica al periodista Álvaro Delgado, a quien le doy la bienvenida a Sonora Noticias AM. ¿Cómo está, Álvaro? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme contigo y con el auditorio. A la orden. Al contrario, gracias por aceptar esta llamada y bueno, platicar sobre esta columna de opinión que escribió, que la tituló Periodistas, Impostores y Mercenarios. Esto a raíz de lo que ocurrió en la semana pasada con estos, pues digamos, dimes y diretes que hubo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la periodista Carmen Aristegui. ¿De qué trata esta columna? Bueno, en realidad yo escribí esta posición mía como periodista que tengo desde hace más de 30 años, más allá de el episodio entre Carmen, colega periodista, y el presidente de la República. Claro, aprovechando la coyuntura, volví a fijar una posición que es en la que yo creo. Y yo creo que en un momento como el que vivimos, pues es fundamental que tenga vigencia, en primer lugar, la libertad de expresión, que es una garantía que consagra la Constitución, y que cada periodista ejerce como considere. Y yo creo que una de las primeras conclusiones a las que podemos llegar como periodistas, aunque no solamente como periodistas, sino como habitantes de este país, es si existe auténticamente libertad de expresión en nuestro país. Si efectivamente hay garantía de que cualquier persona, periodista o no, pero sobre todo periodista, porque es el tema en el que me ocupo, puede ejercer o no la libertad de informar, de opinar. Y si en primer lugar concluimos que hay libertad de expresión o no hay, porque eso también hay quien dice que no existe, entonces podemos deliberar también si existe para los medios de comunicación y para los periodistas. Yo afirmo que en México existe libertad de expresión, que siempre hay tentaciones desde el poder público, pero también desde el poder privado y desde el poder criminal y desde el poder mediático, que buscan acotar la libertad de expresión. Y que en México la libertad de expresión está consagrada en la Constitución y lo ejerce quien tiene la determinación de ejercerlo. No solamente en este momento o en este gobierno federal, sino en otros momentos. Entonces, yo parto del principio de si efectivamente existe libertad de expresión o no existe, y si existe un gobierno, en este caso un gobierno federal, que conculca esa libertad, que presiona, que persigue, que acosa, que agrede, que censura. Y hasta donde yo sé, y trato de ser un periodista informado, no hay un solo caso de un periodista que diga que es perseguido por el gobierno o que ha sido despedido por presiones, por orden del gobierno, o un medio de comunicación que haya tenido que cerrar precisamente porque el gobierno así lo dispuso. Situaciones... Esto no es, concluyo con esto. En ese sentido, pienso que hay que discutir nuestro oficio y efectivamente, si hay algún caso que efectivamente vincule la censura con el gobierno, entonces hay que exponerlo. No conozco ninguno, y eso creo que es el punto de partida para ver si efectivamente el trabajo que como periodistas y como medios de comunicación estamos haciendo en México realmente tiene que ver con el rigor profesional al que estamos obligados los periodistas ante la sociedad, o se trata solamente, como hay casos muy claramente establecidos, de actuar más como en la lógica política que en la lógica informativa.
Claro, y que son situaciones que sí se presentaron durante los sexenios de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, que sí veíamos cómo ciertos periodistas eran removidos de algunos medios de comunicación o cómo algunos medios de comunicación se veían afectados al momento de hacer críticas fuertes en contra del gobierno. En este caso, por ejemplo, y retomando un poquito lo sucedido la semana pasada, a Carmen Aristegui ya le había sucedido con Enrique Peña Nieto cuando sacó esta investigación de la Casa Blanca, que sí la removieron del trabajo que tenía. Actualmente ocurre algo totalmente diferente y es el hecho de que el mismo presidente le haga esta contrarréplica. Y yo creo que también esto debe de cambiar un poquito la perspectiva que tenemos como periodistas de no sentirnos blindados o inmunes. En efecto, ese es que yo no quise meterme, no quise empezar con el caso específico de Carmen Aristegui, porque hay muchísimos más casos Claro. en la Ciudad de México y en todo el país de cómo en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, en el gobierno de Felipe Calderón, hasta propiamente en el gobierno de Vicente Fox, por no hablar el de Carlos Salinas, que fue un gobierno corrupto y corruptor y persecutor también de la libertad de expresión. Pero solamente hablando de ese caso, pues hay efectivamente evidencias documentadas de cómo sí se conculcó, por una parte, la libertad de expresión de periodistas y de medios de comunicación, y también la otra parte, cómo medios y periodistas, en vez de cumplir con su responsabilidad con los ciudadanos, en vez de informar, en vez de opinar, en vez de cuestionar, estaban al servicio del poder. Y son hoy justamente esos medios y periodistas subordinados al poder político, subordinados al poder económico, los que hoy toman una posición muy crítica, y qué bueno que lo hagan, pues eso es parte consustancial de nuestro trabajo. Pero el tema es si lo están haciendo de manera profesional, o diría yo, lo estamos haciendo de manera profesional, o en realidad estamos actuando más en una lógica política que en una lógica periodística. Y también no hay que confundir. Quienes tenemos una formación estrictamente periodística, independientemente de si fuimos a la universidad o no a estudiar una carrera que tiene que ver con el periodismo, el tema es que no todos los que están en los medios de comunicación son periodistas. Uh-huh. Por eso, en mi columna del Heraldo de México de esta semana, yo hablo de periodistas, de impostores y de mercenarios. Hay muchos impostores, hay muchos mercenarios. Sí, mercenarios hay periodistas o no periodistas, pero cuando hablo de impostores, yo me refiero a quienes opinan en los medios de comunicación, en medios escritos, medios audiovisuales, y no son periodistas, y muchas veces se hacen pasar por estos. Y yo pienso que debemos hacer una defensa radical de nuestra profesión, quienes somos periodistas, y en particular decirle a la sociedad que el trabajo fundamental del periodista es la información, y después vendrá la opinión. Y en ese sentido, si además estamos haciendo bien nuestro trabajo informativo, o estamos incurriendo en manipulaciones o en francas mentiras, como también lamentablemente ocurre hoy en el país, y en particular en los medios de la Ciudad de México, mal llamados nacionales. Entonces, yo lo que planteo es, revisemos nuestro trabajo, revisemos el trabajo informativo, que en este sentido, pues hay que decir, los hechos son sagrados. Las opiniones puede haber muchas, pero lo importante es que informemos a los ciudadanos sobre hechos de su interés. Totalmente. Álvaro Delgado, muchísimas gracias por atendernos esta llamada. No, hombre, gracias a ti y gracias por la oportunidad de expresar esto ante el auditorio. Muy buenos días.